The subject can be expressed very simply Y nuestro when tema God puede ser calls. expresado como Now there are el many llamado de passages Dios. Ahora, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca del llamado de Dios. Cuando Dios llama a la gente para que sean su propia posesión. Cuando la gente es llamada a conocerle. Cuando la gente es llamada a la paz. Paz en relación a lo contrario que es la guerra. En otras palabras, para que la guerra que hay entre nosotros y Dios se termine, de forma tal que haya reconciliación. Y de esa forma habría interacción y paz. El ser llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. El ser llamado a la gloria. El ser llamados a ser hijos e hijas del Dios vivo. La palabra llamado aparece bastante en el Nuevo Testamento. Y también hay llamados acá en el Antiguo Testamento. Y quisiera que veamos al llamado de Samuel, que es el último de los jueces en el Antiguo Testamento y el primero de la orden de los profetas. Pero como un niño, como sabrás, una vez destetado, él fue llevado a lo que Primera de Samuel lo llama como el templo. Por supuesto, en ese tiempo el templo aún no fue construido. Estos son los días del tabernáculo, que es una tienda de campaña. Pero la palabra de Dios es inerrante y si la describe como un templo, nos indica que este templo se ha tenido que haber deteriorado, caído, y en el tiempo de Samuel ellos tendrían más bien una estructura improvisada, un poco más permanente, esperando por supuesto a que el rey David, Salomón, David prepararía para la construcción del templo y su hijo Salomón lo construiría. Pero ya sea que fue un tabernáculo, una estructura más permanente, estaba situado en un lugar que se llamaba Silo. Y Samuel, cuando era niño, fue llevado ahí y dedicado al servicio del templo. Él era un hijo de levita. Su madre Ana lo llevó ahí y él estaba bajo la jurisdicción de Elí, el sacerdote del Señor. Estamos hablando de más o menos el año 1100 antes de Cristo. Y ahí Samuel recibiría una educación muy buena, sin duda. Y ahí él serviría en el templo del Señor a medida que crecía. Y ahí es donde entra este capítulo 3, introduciéndonos al llamado que Dios hizo a Samuel. ¿Y qué es lo que este llamado significaba? Y este llamado ilumina grande nuestras mentes, porque nos enseña acerca del llamado que Dios hace a las personas a través de los siglos hasta este tiempo. Leemos en el versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había un profeta inspirado en ese tiempo, y no había habido por un buen tiempo. Y aconteció un día, y nos dice la Escritura, qué es lo que pasaría con el llamado de Samuel. Elí, acostado en su aposento, en el versículo 2, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Estaba casi ciego. Y el versículo 3, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esa estructura previa al templo, en Silo, donde el arca de Dios estaba, y Samuel estaba durmiendo. ¿Qué edad tendría? Bueno, el historiador judío Josefos, él pensaba que tenía más o menos unos 12 años, pero creo que tendría él unos 15 o 17 años, aunque la narración habla de él como de un niño. Eso se puede explicar, pero en ese tiempo Samuel sería mayor. Y cuando Samuel se acostó a dormir, en el versículo 4 leemos, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y se nos introduce de esta forma a este evento, al llamado de Samuel. Tal vez Samuel tendría 12, 15, 16, 17 cuando Dios le llamó. Suena como la voz de un hombre llamado. Era audible para Samuel, aunque Dios no llama a la gente de esta forma, no utiliza voces audibles, puesto que la palabra de Dios está completa. Pero en los tiempos antiguos, cuando la revelación de Dios estaba
empezando a ser dada y expandida. Entonces estos profetas recibirían visiones y escucharían voces audibles. Pero tendría que sonar este llamado de Dios como la voz de Elí ante los oídos de Samuel, porque Samuel piensa que es Elí y que hay una emergencia, y el anciano Elí tal vez estaba muriendo y necesitaba de la ayuda de Samuel. El versículo 5 leemos, y corriendo luego a Elí, sugeriría que es un niño, pero no en realidad, porque esto de correr no es el apresuramiento de un niño pequeño, sino posiblemente un joven respondiendo a una emergencia. Y le dijo a Elí, acá estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y este es el primer llamado de Samuel. Habrán 4 llamados antes de que el momento en el cual Samuel se dé cuenta de que es el Señor que le está llamando. Pero acá está el primer llamado. Samuel nunca pensó que él escucharía una voz divina. Él nunca esperó esa llamada audible. Él nunca esperó ninguna llamada de parte de Dios. ¿Por qué es que Dios tendría que llamarle? Y de esta forma. Tenía que ser la voz de Elí, o tal vez algún otro oficial del templo, sino... Pero entonces Samuel no entendía qué es lo que estaba pasando al principio. Y luego empezamos a aplicar, porque este llamado es lo mismo con nosotros. Cuando alguien viene a conocer al Señor, es llamado por Dios, entonces este llamado es dado a Dios de una forma individual. Y este llamado es la iniciativa de Dios. No es algo que buscamos, algo que esperamos, pero es Dios quien habla y nos convoca. Y te voy a decir cómo en un momento. Este llamado hoy en día no es una voz audible porque Él nos habla por medio de su palabra. Y tal vez aún durante un sermón que estamos escuchando o cuando una persona nos está hablando acerca de la salvación que ha experimentado, o tal vez cuando leemos la palabra de Dios, o tal vez por algún otro medio, por medio del cual Dios pone su dedo en tu corazón. Y viene la voz de Dios a ti, primeramente como un sentido de inquietud. Las cosas no están bien conmigo. Entonces tengo que pensar, es un llamado a que me dé cuenta, a que comprenda acerca de mi pecado, tal vez alguna vergüenza acerca de un pecado que he cometido, tal vez una decepción por este mundo, tal vez promesas que no han sido cumplidas, o me he dado cuenta que la gente no es como es y que el mundo no es como es. Y tal vez tú has despreciado a Dios, rechazado y no estás interesado en Cristo, en la fe, y que tus esperanzas solo estaban en este mundo, que tú solo querías prosperar en este mundo, tener todo lo que este mundo te ofrece, y las cosas han empezado a ir mal. Y tal vez has empezado en la pecaminosidad de este mundo y has empezado a pensar en el engaño del corazón humano. Entonces, había una voz de Dios en esto. Y tú fuiste llenado con intranquilidad y con decepción, y tal vez con un peso en tu corazón. Te has decepcionado de ti mismo, has hecho algo de lo cual te arrepientes y no puedes excusarte a ti mismo, no puedes salir de esto que has hecho. O tal vez es que tú has empezado a tener un sentido de la eternidad. Esto no lo es todo. Esto le pasa a veces a algunas personas. La gente empieza a pensar y dice, este mundo no es todo lo que hay, tiene que haber más propósito, más sentido, tiene que haber un Dios, un creador. Y entonces empiezas a escuchar la voz de Dios, llamándote a pensar, a reflexionar, a escuchar. Notarás que Samuel fue llamado por su nombre, porque este es un asunto personal. Entonces, de alguna forma nos damos cuenta de que yo tengo que buscar y conocer al Señor. Algo tiene que haber en mi vida. No está todo bien en mi vida. Y esto no es acerca de la gente en general, es acerca de mí. Este llamado de Dios es para mí y es un llamado por nombre. Entonces nos damos cuenta de que es posible conocer a Dios y caminar con Él. Nunca se le había ocurrido esto a Samuel, porque
Sabemos esto porque en el versículo 7 leemos, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel era un joven religioso, él estaba sirviendo en el tabernáculo previo al templo. Él era el asistente director del sumo sacerdote del templo en ese tiempo, en esa nación. Y aquí leemos que no conocía aún al Señor. Y lo mismo es dicho de los hijos del sacerdote Elí, que no conocían al Señor. Pero ellos estaban muy avanzados en su rebelión contra Dios. Volvemos al versículo 4. Jehová llama a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Y cómo interpretamos esto? Le sorprende a Samuel, porque él había escuchado la voz, pero Elí le dice que se vuelva a acostar. Y esto es un paralelo con nuestra experiencia. Cuando Dios llama, y esa intranquilidad viene a nosotros, pero al mismo tiempo viene ese conocimiento del perdón, de la reconciliación de parte de Dios. Cuando viene la intranquilidad y aún tal vez un sentido de la eternidad y de necesitar conocer a Dios, no vamos a Dios, no vamos a Elí, sino vamos a nuestra mentalidad incrédula para tratar de explicar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? O tal vez preguntaré a un amigo, a un familiar o a alguien cercano en quien confío. Y la respuesta viene y dice, no es nada. No te preocupes acerca de eso. Solamente estás un poco deprimido. Tal vez estás un poco cansado. O tal vez has tenido una decepción. Estás ansioso acerca de algo. Toma alguna medicina, toma algo, anda a algún lugar y disfruta. Distráete, se te va a pasar, te vas a sentir mejor. Y eso es lo que tu mente inconversa te dice. Eso es lo que tus amigos tal vez te dirían. Pero Elí no tenía una intención mala cuando él le dijo, vuélvete a acostar. Él simplemente le dijo, no te llamé, anda y descansa, vuelve a acostarte. Y así es como nosotros ponemos este pensamiento de parte de Dios para nosotros, lo hacemos dormir. Pero no termina ahí el asunto, tampoco era el final para Samuel. Versículo 6, el segundo llamado. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel por nombre. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Recuerda o nota que en esta vez Samuel no corrió a Elí. Pareciera que el apresuramiento se ha ido. Y Elí le dice que no le había llamado. Pero este es el segundo llamado. Es un misterio. El llamado viene a nosotros nuevamente. Y una vez más, el consejo humano, nuestra propia mente, trata de hacernos tranquilizar, trata de que nosotros no prestemos atención a este llamado. Pero el sentido de necesidad está ahí. Tal vez un sentimiento acerca de un pecado que hemos cometido y tal vez nos damos cuenta que hay más de este mundo, que existe Dios, que necesitamos su perdón y que no podemos encontrarnos con Dios sin su perdón. Samuel no entendía esto porque no tenía una experiencia personal con Dios. Su religión, aunque haya sido sincera, era teórica. Era simplemente acerca de ceremonias y hacer cosas y de tener la esperanza de que estas cosas que él hacía significaban algo para Dios. Pero él no tenía relación personal alguna con Dios. Y tal vez esto es lo mismo con nosotros o contigo. Tal vez tu concepción entera de Dios, de la religión, del cristianismo, dice que Dios debe ser teórico, que tú no puedes conocerle, no puedes tener la seguridad, no hay nada tangible, no hay ninguna evidencia, pero eso está mal, te has equivocado. Dios llama y nos llama
a buscarle, a encontrarle, a experimentar su toque, a experimentar su actividad en nuestra vida, su obrar, para que le conozcamos de una forma íntima e espiritual. Y es la segunda vez que Samuel escucha la voz, pero no pasa nada. Cuando el llamado de Dios viene, incluye cosas como, especialmente si tú tienes un trasfondo de haber ido a la iglesia, a veces este llamado incluye el darse cuenta del amor del Calvario. Posiblemente de una forma teórica tú conoces el camino a la salvación, que Cristo vino, la segunda persona de la deidad, que Él vino a este mundo, que Él vino a sufrir y morir con una agonía indescriptible, que su alma fue atormentada, no solo su cuerpo, sino también su alma, para tomar el castigo total que los pecadores se merecen, y que Él lo soportó eso en su cuerpo para que tenga el derecho de comprarnos el perdón. Tal vez tú conoces acerca de estas cosas y eso te llega a la mente, te sorprende que hay amor de parte de Dios. Hay amor biológico, hay afecciones en este mundo que conocemos, pero no hay un amor sacrificial como el amor de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió para comprarnos la salvación eterna, si es que confiamos en Él. Y tal vez eso te sobrecoge a medida que tú eres llamado por Dios a pensar. Bueno, vengo al siguiente llamado de Dios, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, el tercer llamado. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces esta vez entendió que Jehová llamaba al joven. Y el sacerdote anciano había entendido de que Dios le había llamado a Samuel. La palabra hebrea joven puede significar cualquier cosa desde un niño hasta los 20 años, entonces no es necesariamente un niño. Yo creo que tal vez tenía 15 o 17 años. Y luego Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, este sería el cuarto llamado, le dirás así, habla, porque tu siervo oye. Entonces Elí le enseña a Samuel el principio de una respuesta humilde. Y pasó. La cuarta vez Samuel fue llamado, versículo 4. Y vino, versículo 10, y vino Jehová y se paró. ¿Significa esto que Dios se apareció a Samuel? No necesariamente. El hebreo significa más bien algo como esto. El Señor vino Jehová y se estacionó, de forma tal que Él no dejaría, no se iría, Él insistiría. Este sería un llamado irresistible de parte de Dios para Samuel. Y vino Jehová, si quieres ponerlo de esta forma, y se estacionó. Samuel sentiría una percepción divina, profunda, que no puedo explicar, y llamó como las otras veces. Y su nombre ahora es repetido, Samuel, Samuel. No va a haber esta vez decepción para Samuel. Y Samuel responde, habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, yo creo. Habla, Señor, yo voy a escuchar. Habla, Señor, yo renuncio a cualquier resistencia de parte mía, a cualquier explicación materialística. Estoy a tu disposición. Señor, háblame. Trata conmigo. Y esta es la única actitud a la cual el Señor responderá. Tienes que venir a Él con humildad. No puedes simplemente venir deportivamente delante de la presencia del Señor. Señor, si tú estás ahí, entonces haz esto para mí, haz lo otro para mí. Tú no puedes venir arrogantemente delante del Señor. No puedes venir con incredulidad. Si tú escuchas el llamado de Dios, el llamado a que tú pienses, a que te sometas a Él, y entonces debes creer el Evangelio, el mensaje de Cristo, y la provisión que Dios ha dado para los pecadores en la cruz del Calvario. Y vienes humildemente y dices,
yo soy este pecador, no merezco tu misericordia, no merezco la reconciliación. Es solamente por medio de Cristo que ha comprado la salvación que yo puedo hacer que mis pecados sean perdonados. Entonces, le dices que te perdone, mencionas tus pecados, los más grandes, y le dices que eres un pecador. No me vengas a decir a mí tus pecados ni a otra persona. No creas que por confesar a un cura vas a hacer que tus pecados sean perdonados. Si tú haces eso, solamente va a aliviar ese peso del pecado que tú tienes artificialmente. Pero anda al Señor y confiesa tu pecado. Si tendrías que confesar todos tus pecados, te tomaría muchos meses y no te acordarías de todos tus pecados. Pero dile las cosas peores que has hecho. Pero dile que necesitas de su perdón y de su amor, y Él te perdonará porque tú confías en el Calvario. No digas, yo he hecho buenas cosas, he ayudado a esta persona, a la otra persona, soy mejor que otros. Si yo pienso que, oh Dios, yo voy a hacer cosas buenas y tú provees a Cristo, entonces seguro que yo voy a ser perdonado. No exhibas ninguna bondad de parte tuya. Es inútil para Dios. Es inútil que tú confíes en tu bondad, porque tus cosas buenas son sopesadas por tu pecado, por la rebelión tuya a lo largo de los años, los pecados de corazón. Recuerda, el pecado no solamente es lo que hacemos y decimos, y las cosas que no hacemos y no decimos que deberíamos decir y hacer, sino es la condición de nuestros corazones. ¿Qué acerca de esa montaña de codicia persistente que nos ha gobernado por tantos años? ¿Qué acerca de la falta de integridad nuestra? ¿Qué acerca de nuestro carácter, nuestro temperamento que ha estado ahí todo el tiempo? Entonces no es solamente lo que hacemos, que son muchas, sino lo que somos, lo que es verdad de nosotros. Cuando pensamos en estas cosas y nos damos cuenta de esto, nos arrodillamos delante de Dios y le decimos, perdóname, límpiame, confío solamente en lo que Jesucristo hizo por mí para que mi pecado sea perdonado. Para un pecador como yo, que vengo delante de ti, confío. Entonces, eso debemos hacerlo. Este es un llamado para que nos arrepentamos, para que nos relacionemos con Dios, para que recibamos vida de parte de Él, para que nosotros direccionemos nuestro amor y alabanza a Él, para obedecer todas las cosas y los estándares de su palabra, por medio de su fuerza, para que le sirvamos y para que empecemos el camino al cielo. Y Dios, tiene que hacerlo por nosotros, y lo hizo por medio de Cristo. Y aquí leemos nuevamente, anda y acuéstate, y si te llama, que sería el cuarto llamado, tú le dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye, habla. Eso significa sometimiento. Y el Señor vino y le llamó, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Yo menciono esto a veces y creo que es apropiado en conexión con este mensaje que lo vuelva a mencionar. Acá está una ilustración del llamado de Dios. No es el llamado de Dios, pero es solo una ilustración del llamado de Dios. Por ahí, a principios de los años 70, acá en nuestra iglesia, organizamos una conferencia vacacional que seguimos teniéndola, es para los jóvenes, y en esta ocasión era en el norte de Gales. Y caminamos a las cataratas, como unas 2 millas de donde estábamos. Caminamos y las cataratas eran hermosas, que estaban bajando de algo muy alto. Más o menos eran como 48 metros la altura de esas cataratas. Y muchas personas trataron de subir hasta la cima de las cataratas. Y ahí estaban subiendo todos los que estaban con nosotros, y uno de los jóvenes, un joven oficial de policía, él
estaba subiendo y se trancó y cayó. Y casi estaba para llegar. Él ha tenido que haber caído de por ahí unos 40 metros. ¿Qué es lo que le salvó su vida? Fue que él cayó en un hueco de más o menos 1 metro en el fondo. Y cuando él entró a ese hueco, estaba lleno de agua y eso suavizó su caída. El helicóptero vino, lo llevaron al hospital y después de unas horas entró en coma. Y los médicos que le estaban atendiendo, ellos dijeron que había un coágulo embólico en su flujo sanguíneo. Él tenía muchas heridas. Había estado en el hospital por muchos meses, pero ellos temieron que si alguna vez volvía en sí, él perdería la razón. ¿Por qué? Porque esta embolia llegaría al cerebro y ellos pensaron de que más seguro él perdería la razón. Entonces nosotros íbamos constantemente a visitarle y los médicos nos enseñaban cómo íbamos a tratar con él. Y creo que por ahí en la 4ª mañana, cuando fui con otra persona que no me acuerdo, le dijimos buenos días. Y la voz de respuesta vino de él, buenos días. Y nos sorprendimos. Entonces continuamos diciendo lo que el doctor nos dijo que dijéramos. ¿Cuál es tu nombre? Y él nos dijo su nombre de una forma clara. ¿Qué edad tienes? 21, él dijo. Y sus respuestas eran inmediatas y correctas, sin retraso ni nada. Pero era sorprendente que su mente estaba sana, estaba bien, aunque él físicamente estaba muy herido. Él recuperó. Y luego, muchos años después, él se volvió un diácono en una iglesia. Él ya sería ahora de una edad mediana. Y esta ilustración pasó así, pero es una ilustración del llamado de Dios. Tú estás en coma espiritual si nunca has encontrado al Señor. Tienes un alma, pero está en coma, no está haciendo nada, no está avivado, no tienes relación con Dios. Tú estás funcionando físicamente, pero tu parte espiritual, la dimensión de tu alma está en coma. Pero cuando Dios te llama, sabrás que hay 2 llamados de parte de Dios. Hay el llamado general del Evangelio que va a todas las personas. Todo hombre y toda mujer que ha nacido en este mundo ha recibido el toque y este llamado de Dios en la mente, este llamado general, sin importar que sea incrédulo, ateo, la voz de Dios ha llegado a esta persona. Pero desafortunadamente muy a menudo este llamado cae en el temor de ellos, en la inseguridad. Entonces Dios tiene otro llamado, no el llamado general, sino el llamado que los teólogos lo llaman como el llamado efectivo, que es siempre efectivo, eficaz. Y esto es ilustrado con Samuel. Dios le llama y le llama y le llama hasta que su llamado penetre, hasta que la misericordiosa bondad de Dios penetre a Samuel, y este llamado es irresistible. Y por el poder del Espíritu nosotros respondemos y escuchamos y decimos, Señor, habla, porque tu siervo, tu sierva habla. Y nunca me voy a olvidar la respuesta de este joven en el hospital. Yo también era joven en ese tiempo. Y cómo es que ilustra el llamado de Dios al alma que está en estado de coma. Que el llamado de Dios sea efectivo para ti. Que tú puedas oírlo y responder. Él llama tu nombre, pero tú no escuchas tu nombre. Nosotros lo que escuchamos es el llamado en lo profundo de nuestra alma, pero este llamado es para ti. Esta es una ilustración débil, pero es casi como una carta que te llega. La carta no es para tu esposa, es para ti. No es para tu familia, para tus hermanos, es para ti. Es una carta un poquito gruesita, es formal, la abro. Tienes que abrirla, es para ti. Escucha el llamado de Dios. No la pongas a un lado. No la pongas y mezcles con otros papeles y te olvides de ello.
No hagas eso, no lo deseches. Si tú recibes el llamado de Dios, ese sentido de intranquilidad en tu mente, ese sentido de la eternidad, ese sentido de Dios. Si tú escuchas el mensaje de Cristo, escuchas acerca del Calvario y del amor de Cristo, entonces escúchalo, óyelo, porque es el llamado más grandioso que puedas recibir. No es una invitación para ir a ver a la reina o una persona noble, es mucho mayor que eso, es un llamado de Dios. Es la misericordia para tu alma, es la vida eterna para ti. No creas que es un engaño. Abre ese llamado y responde. Es un llamado a la convicción. Háblame, Señor, sálvame, perdona mi pecado, trata conmigo. Haz que esa coma espiritual en la cual mi alma se encuentra ya no sea más y yo sea avivado, que yo pueda conocerte, que pueda ser cambiado y ser hijo o hija tuyo. Este es el llamado de Dios, llamado a la nueva vida, a la unión con Dios. Es el llamado a tener el don de la oración, a que tu vida sea transformada, a que seas limpiado de todo tu pecado. Y esta es la forma en la cual pasó. Elí, el sacerdote, le enseñó a Samuel claramente y le dijo, si él te llama, dile, habla, Señor. Responde de esa forma, humildemente. Samuel dijo, porque tu siervo, oye, escucha la voz de Dios. No te deseches de ese llamado. Ven a Él y que su llamado sea efectivo para ti aún en este día. Oremos juntos. Oh Señor Dios Padre Celestial, misericordioso, contémplanos. Señor, quita nuestras reacciones pecaminosas y necias. Quita nuestro deseo de ser independientes de ti, nuestra incredulidad. Oh Señor, quita estas cosas de nosotros y llámanos por medio de tu misericordia y gracia. Y haz que podamos responder en arrepentimiento y en fe. Señor, bendice a cada uno de nosotros, pues te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.